Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos, Dios bendiga el pueblo de Dios. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Reciban bendiciones de parte de Dios. Estamos aquí nuevamente para hablar del Cristo vivo, al cual le servimos, al cual nos dio la vida. Invitamos a los tres grandes en este momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le invitamos que la presencia de Dios nos inunde en este momento. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2. En el nombre de Jesús, leemos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Ayúdanos, Dios mío, a guardar tu palabra, Señor. Ponerla en práctica en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios, para así llevar a aquellos que necesitan una palabra. Vamos a predicar bajo el tema en dirección de Jehová. Dice la palabra de Dios que aquel hombre llamado Jonás, dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y allí Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Aquellos marineros tuvieron miedo, pero Jonás había bajado al interior de la nave para echarse a dormir. Dice que Jonás se identificó: soy hebreo y huyo de la presencia de Jehová. Dice que este hombre hizo acto de desobediencia hasta el mandato de Dios. Dice que él no obedeció la palabra que Jehová le había dado para que la llevara al pueblo de la ciudad de Nínive. Aquella ciudad que se había corrompido en maldad. Dice que el Señor le había dado una palabra de advertencia hacia esa ciudad. Y Jonás desobedeció a la palabra que le había dicho el Señor. Jehová le había mandado una palabra a aquella ciudad de que en 40 días iba a pasar, iba a ver esa ciudad, iba a ser destruida. Pero al fin y al cabo, al final, Jonás fue a regar la semilla, fue a llevar la palabra de parte de Dios. Pero hay algo que me impacta, hay algo que me conmueve, y es que aquel rey de aquella ciudad, en Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su ropa y se cubrió de cilicio. Dice la palabra que él se levantó de su silla, se despojó de su ropa y se cubrió de cilicio. Todos conocemos la historia de Jonás. Todos conocemos lo que aconteció y cómo fueron sus actuaciones ante el mandato de Dios. Dice que aquel rey de aquella ciudad, él se atemorizó
de temor, manifestó una conducta de temor ante las cosas del Señor. Esa es la parte que más me impacta de este mensaje. Esta es la parte que más me llena, que rebosa mi copa de aceite fresco. Cuando Jonás fue allá a pregonar la palabra, y aquel rey se levanta de su silla, se despoja de su ropa y se cubrió de cilicio. Ahí se vio el temor que este hombre tuvo ante las cosas del Señor. Dice que hasta los hombres que habían allí, los animales, las ovejas, ayunaron. Allí no se comió, allí no se consumió agua, porque se vistieron de cilicio. Hasta los animales ayunaron en aquella ciudad. En dirección de Jehová. ¿Cuántos son Jonás aquí? No sea como Jonás. Obedece a Dios. Cuando el Señor te diga ve a un lugar, ve a ese lugar. Y no te desvíe del mandato ni la palabra de Dios. Sé obediente ante las cosas del Señor. Sé obediente a su palabra. Sé obediente a la Escritura. Poner en práctica todos los mandatos de Dios. No vamos a hacer como hizo este hombre, que lo mandaron a un lugar y cogió para otro. Aquella ciudad de Nínive, dice la palabra de Dios, que iba a ser destruida. Pero Jehová tuvo misericordia de aquella ciudad, porque mandó a Jonás a dar el preaviso, avisarle que se arrepintieran de su mal. Así tenemos mucho que arrepentirnos de las cosas que hacemos desagradable ante el Señor. Tenemos que escuchar, obedecer la palabra, vivirla, seguirla, no ignorar la palabra de Dios, porque la ignorancia no viene de Dios. Dice que en estos últimos tiempos estamos viviendo principios de dolores. Padre contra hijo y hijo contra padre. Y tenemos que procurar persistir, ser persistente hacia las cosas del Señor. Dios te llama a ser obediente. Dios te llama a la obediencia. Por eso Dios le pone como tema a este mensaje: en dirección de Jehová. Vamos a seguir la dirección que nos da el Señor. Vamos a ir en la misma dirección que Él nos da cada día, a diario. Vamos a obedecerle. Vamos a rendirnos. Vamos a postrarnos. Vamos a rendir ante Dios verdadera humillación, verdadero temor, como hizo aquel rey
en aquella ciudad. Cuando Jonás llevó el mensaje, ese rey mostró temor ante Dios, porque él se despojó y se cubrió de cilicio. Vamos a pedirle al Señor que nos añade cada día una unción poderosa, una unción de guerra, que donde nosotros lleguemos, el diablo no la soporte. Y para así nosotros, mujer capacitada, mujer emprendedora, podamos volarle la cabeza a los principados que nos hacen las guerras. A todo lo que nos hace la guerra, vamos a vestirnos de cilicio, vamos a cubrirnos de cilicio, como hizo aquel rey. Es necesario que nos cubramos de cilicio, como hizo el rey de Nínive, ante la palabra del Señor, enviada por aquel hombre llamado Jonás. Vamos a ser mujeres capacitadas, pero intercessoras. Vamos a ser mujer capacitada con habilidades que sobrepasen todo entendimiento de nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, principios de dolores, porque todo escrito está. El Señor nos habla y nos narra en su palabra de todo lo que está aconteciendo. Que habrá hambre, terremoto en diferentes lugares, países, ciudades. No nos asombremos de lo que está pasando hoy en día. Vamos a alimentarnos, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios para que podamos tener mayor conocimiento, entendimiento de su palabra. A veces nos apenamos y nos asombramos de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, en nuestro país, pero vamos a comenzar a rendir humillación verdadera y sincera ante la presencia de Dios. Vamos a obedecer, mujeres capacitadas, mujeres maestras, en dirección de Jehová. Vamos a ser mujeres útiles ante las cosas del Señor. Vamos a utilizar la espada, porque cuando el Espíritu de Dios te da una palabra, cuando el Espíritu de Dios te manda a llevar la palabra a un lugar, no te desvíes para otro lado. Porque cuando el Señor te da una palabra de corrección, que tú entiendes que el Espíritu de Dios te está dando en el clavo, entonces tú haces gesto de desobediencia ante Dios. Dice que por causa de la palabra que Dios pone en nuestros labios, por causa de la palabra que Dios pone en nuestros labios,
Muchos se levantarán en contra de cada uno de nosotros que portamos la palabra de Dios. Por causa de cada palabra que Dios pone en nuestros labios, tendremos levantamiento. Porque por cada palabra que Dios pone en nuestros labios, a veces tú sientes que te están dando en el clavo. Y tú no quieres que te muevan ese clavo de ahí. Entonces, cuando Jehová prepara un evangelista, una misionera, una profeta, para que te den ese clavo que tú no quieres que te se toque, entonces tú haces gesto extraño ante esa persona que Dios lo ha levantado con una palabra de corrección para que tú no te pierdas, porque la venida de Cristo está a la puerta y Él quiere encontrar todo en orden. Él no nos quiere encontrar en desobediencia. Él no nos quiere encontrar en cosas extrañas. Él no nos quiere encontrar en cosas raras. Porque a veces, cuando a ti te pelan la yuca o te guardan el plátano a donde va, tú haces malos gestos. Vamos a eliminar eso. Vamos a dejar esos malos gestos. Porque el Señor no está mirando. El Señor no está mirando desde su trono. Porque a veces habemos unos evangélicos y unas evangélicas que pasamos el paño tibio. Porque yo no quiero que mi hermana o mi hermano se sienta mal. Yo no estoy aquí para golpear a nadie. Pero si Dios me da una palabra, ten por seguro que yo te voy a tocar ese clavo. Porque si yo no te toco ese clavo como me dijo y como me mandó Jehová, entonces tengo problemas con Él. Porque para que la cruz vaya a mi casa, que vaya a la suya. Yo no quiero que la sangre corra por mi cuerpo, porque tú no quieres que yo te den el clavo. A veces pasamos el paño tibio, pero el horno no está para galletica. Estamos para advertirte, para decirte de lo que tú estás haciendo mal o en la desobediencia que está ante las cosas del Señor. Vamos a ser obedientes y vamos a dar la palabra como nos la ministra el Espíritu. No es que vamos a golpear al otro, porque no somos paredes, no somos árboles, somos personas que sentimos y padecemos. Somos personas que nos duelen las cosas. Pero cuando Dios te corrija, por vía de perencejana o por vía de fustajano, no hagas gestos extraños, porque es por tu bien que Dios te aconseja, para que tú no te pierdas, porque dice la palabra de Dios que al hijo que Él ama, corrige. Y cuando Dios no corrige,
es porque Él nos ama. El único perfecto se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros vamos a tratar de perfeccionarnos ante las cosas del Señor, buscar la perfección en Dios. Vamos a identificarnos como verdaderos cristianos, como verdaderos guerreros ante las cosas del Señor. Mujer emprendedora, como verdadera guerrera ante las cosas de nuestro Padre. Vamos a eliminar cosas que nos hacen la guerra, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparado. El león está aquí y sus rugidos suenan fuerte. Nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. El león está aquí y sus rugidos suenan fuerte. No son cosas de mi mente. No son cosas de mi mente. El león está aquí y sus rugidos suenan fuerte. Nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. El león está aquí y sus rugidos suenan fuerte. No son cosas de mi mente. No son cosas de mi mente. El león está aquí y sus rugidos suenan fuerte. Nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Dios te bendiga y que el Señor te cubra en cada lugar que tú vayas. Que el ángel de Jehová vaya contigo a cada lugar. Bendiciones.